Gusto, un placer, buen día. Buen día, Cristian, un gusto también. Igualmente, gracias por estar allí. Uno de los integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Queremos saber, Carlos, qué trabajos y qué tareas se han desarrollado, entiendo desde la estación experimental y también desde el Departamento de Agronomía de la UNS, sobre un estudio centrado fundamentalmente en General Daniel Serri post-inundación. ¿Cuál es la lectura y los datos que han recogido? Sí, lo que se ha recogido es tratar de hacer el diagnóstico de cuenca, que significa tratar de determinar el área donde llovió, que escurrió, digamos, que generó concentración de agua hacia la localidad de Serri, ¿no? Que primero pasó por la ruta 35 y después hacia la localidad de Serri. Y esos estudios son importantes para tratar de ver lo que pasó, por dónde se movieron las corrientes de agua, y entonces sirve como de base para futuras mitigaciones, ¿no? Para decir, bueno, ahora sabiendo lo que pasó, ¿qué puedo hacer, digamos, ¿no? ¿Está en pleno desarrollo la investigación? No, la investigación se concluyó, se hizo en 3 tramos, una para lo que fue la inundación en el Maldonado, esta segunda que fue la ruta 35 y cierre, que fue otra corriente de agua, y la última, bueno, que está, la que se está terminando es la que fue de la ruta 3 y lo que fue Ingeniero Guay, ¿no? ¿Y qué datos sustanciales le ha dejado, Carlos? Sí, lo más importante fue lo que se estudia es ver la concentración de gotas de agua hacia dónde escurren y qué caudal forman en el momento de máxima intensidad, que se llama el caudal de punta. Lo que más nos sorprendió es que, bueno, Serri tuvo, de los 3 lugares, fue el que tuvo el mayor caudal de punta, o sea, donde tuvo mayor volumen de agua y bueno, por eso también un poco se explica que la mayoría de los evacuados fueron de ahí. Alcanza en un momento de la tormenta un caudal de más o menos 3.500 metros cúbicos sobre segundo, que por ahí para la audiencia tomar así datos ilustrativos, el caudal del Río Negro es aproximadamente 1.000 metros cúbicos sobre segundo, y de las cataratas del Iguazú 1.500, ¿no? En claro, promedio. Terrible. Entonces fue muy grande, digamos. Terrible. Carlos, Sí. ¿cómo surge la posibilidad de hacer este estudio? Y al mismo tiempo te quería preguntar si los datos que hasta ahora han obtenido están dentro de lo que ustedes pensaban. En principio no estaban dentro de lo que pensábamos, porque uno, bueno, veía las imágenes y veía que había sido un caudal muy importante de agua, pero no dimensionamos que había podido llegar a tanto en algún momento, porque uno no está mirando minuto a minuto desde que empieza hasta que termina la tormenta, ¿no? Claro. Eso se determina en función de cuando uno tiene la precipitación, ¿no? Por estación meteorológica, que eso sí se tiene, ¿no? Que fue de casi 400 milímetros, significa una lámina de unos 40 centímetros de altura. Y el otro dato importante es saber sobre qué área cayó esa lluvia y que escurrió hacia ese punto, ¿no? Entonces, con el área y la altura de agua, uno puede calcular los metros cúbicos que se acumularon, ¿no? Entonces, ahí cuando logramos determinar el área con la recorrida de campo, bueno, ahí fue cuando podemos calcular el caudal, y ahí es donde nos sorprende. Y bueno, también, bueno, a partir de eso pensar estrategias de mitigación futuras, ¿no? ¿Y cuál podrían ser esas estrategias? ¿Y quién las debe tomar? Sí, básicamente en todos los países del mundo, cuando se trabaja este tipo de prevenciones, se hace a través de manejo integrado de cuenca, porque a veces una obra, un dique, una sola cosa por sí sola no alcanza, ¿no? Entonces, en una cuenca siempre el objetivo es tratar de donde caen las gotas de lluvia, tratar de retener la mayor cantidad que se pueda absorber en el suelo en ese lugar, ¿no? El tema es que cuando los suelos tienen pendiente es más difícil, ¿no? Porque el agua tiende a escurrir, a bajar, digamos, ¿no? Y no a infiltrar. Entonces, ahí lo que se busca hacer es ir haciendo distintas obras en los campos, con movimientos de suelo que se llaman, o terrazas de absorción, trincheras de infiltración, hasta mismos diques de contención con movimientos de suelo,
donde se pueda ir tratando de bajarle la velocidad de avance al agua e infiltrando la mayor cantidad posible de agua hacia lo profundo, digamos, ¿no? ¿Y eso lo deben hacer los particulares? Esa obra, en principio sí, en los campos se busca, desde la agronomía se busca de hacer, bueno, un poco siguiendo como uno lo puede ver en la localidad de Torkins o en Sierra de la Ventana, uno cuando va llegando ve sobre las sierras que ahí tienen mucha más pendiente, esas curvas de nivel, esas terrazas de absorción que van uniendo puntos de la misma altitud, ¿no? Entonces hacen como un montículo donde el agua cuando cae se empieza a acumular ahí y hasta que la rebalsa ya le bajó la velocidad y sigue a la siguiente curva, porque si no también en los campos se destruyen los suelos, ¿no? Se erosionan los suelos, se lleva por delante alambrados, infraestructuras rurales, o sea, es algo que sirve para todos, digamos, ¿no? Ahora, y por tu experiencia, este tipo de terrenos, ¿cuánto tardan en volver a sus condiciones normales? Hay lugares en la cuenca anterior, aguas arriba a Cerri, digamos, que se han generado zanjas muy profundas, ¿no? Todo ese suelo que se pierde, por ejemplo, ¿no? Una que encontramos pasando el Sauce Chico, llegó a tener más o menos 80 metros de ancho por 4 metros de profundo, ¿no? Tremendo. Para decir la socavación que se generó, y eso es suelo que se pierde prácticamente para siempre, ¿no? Porque entonces lo que hay que hacer es tratar de que no siga avanzando eso y bueno, generar algún tipo de curva de nivel, dique, para que las próximas lluvias se puedan frenar un poco. Y en cuanto, perdón, los nutrientes Sí. del suelo, ¿también fueron arrasados y cuánto tardan en recuperarse? Y se pierde todo, ¿no? Porque se pierde al generarse una zanja, todo el suelo que se perdió, bueno, por ahí se llega hasta el límite donde está la tosca o la piedra, entonces ese suelo se perdió, digamos, no tarda cientos de años, digamos, ¿no? En recuperarse, por eso es importante... El impacto de la inundación, Tremendo, claro. sí. ¿Y qué cultivos Claro. había ahí en general? Y en general hay lugares donde había pastizal natural y bosque nativo de Caldén, que fue lo que más nos sorprendió, porque fue una tormenta demasiado fuerte para lo que es la zona, ¿no? Por eso es que quizás también no había tantas formas de mitigación, no había tantas obras en los campos, porque no era una zona donde hubiera tormentas tan intensas. Pero en bosques de Caldén nativos también es impresionante cómo socavó y las zanjas que generó, que son suelos muy muy asentados, por así decirlo, ¿no? Y tiene el bosque de protección también. Hablamos con Carlos Torres Carbonell, uno de los integrantes del INTA Bahía Blanca, que ha trabajado en este estudio, en esta investigación, en general Daniel Cerri, para entender cuál ha sido el impacto post-inundación. Carlos, ¿se sabe efectivamente hasta qué altura llegó el agua en los domicilios, en diferentes terrenos? ¿Lo máximo, el pico máximo? Sí, para complementar el informe, estuvimos en contacto con pobladores de Cerri, sobre todo en el ingreso, porque la corriente bajó por el Saladillo de García, que es uno de los arroyos que desemboca justo en el ingreso de Cerri, y bueno, lo colapsó al arroyo. Es un arroyito, es un hilito de agua normalmente, pero bueno, con este caudal lo colapsó, y sobre todo las casas que estaban en el ingreso fueron las que más sufrieron, y llegó casi hasta los 2 metros de altura, ¿no? En el momento de máxima concentración. Así que, bueno, con el objetivo de este estudio es ver de qué manera ir aplicando estas estrategias en los campos y bueno, obras hidráulicas que se puedan hacer para mitigarlo, ¿no? ¿Son muy costosas para los productores hacerlas? Algunas, las más simples no tanto, pero son las que menos retienen, las que retienen más, como las trincheras de absorción, que son zanjas más profundas de casi 1 metro que van transversales a la pendiente, por ahí esas sí son más costosas en lo que es la maquinaria, ¿no? La máquina hidráulica, pero bueno, muchos productores se están planteando empezar a hacerla justamente por eso, porque si no también ellos les destruye, digamos, el campo, dentro, Claro. de tranqueras adentro, ¿no? Ahora, Carlos, ¿esta investigación ya fue entregada a autoridades municipales, a especialistas, digamos, Sí. a la hora de la futura planificación de obras en Cerri? Sí, tal cual. Nosotros lo hemos entregado al municipio y bueno, también está publicado.
sobre todo para que sirva de base de información, ¿no? Para lo que se pueda hacer a nivel público. ¿Lo van a hacer solo en Cerri o también amplían a otro sector de Bahía Blanca? El primero ya se entregó, que fue el que se hizo para lo que es la cuenca Napostá, que es lo que generó la inundación en el Maldonado, en la intersección del repartidor Maldonado y Napostá en Bahía Blanca. Ese fue el primero, que también se entregó y sabemos que sirvió. Y ahora, bueno, este es el segundo, y el último será de lo que fue Ingeniero White, que es el más difícil porque es lo que vino por el arroyo Napostá y que inundó Bahía y que después escurrió hacia Ingeniero White y toda la zona de... ¿Y esto lo inician a la brevedad, la tarea investigativa en White? Sí, la estamos terminando. Lo están desarrollando. Sí, los datos de campo se tomaron ahí nomás de la inundación, porque es una vez que ocurre la inundación y se puede circular, hay que tomar los datos ahí rápidamente, que es donde se puede ver las pistas de dónde corrieron los cursos de agua, ¿no? Bueno, Después muy interesante la tarea que han realizado. Exacto. Esto es INTA junto a la UNS. Exactamente, Departamento de Agronomía. Sí. Gracias por atendernos, un fuerte abrazo y muy interesante los datos que ha aportado, es muy gentil. Bueno, gracias, Cristian, y saludos entonces. Saludo para todos los integrantes también de INTA Bahía.